Bueno, para que, imagino que todos nuestros, evidentemente todos los que nos acompañan esta mañana saben perfectamente que Luis Alberto Lacalle es abogado, periodista, político uruguayo, presidente de la República de Uruguay entre los años 90 y 95. Ya, en la prehistoria ya. Pero no ha dejado usted nunca de estar muy presente en la política activa de su país. Hasta el año 2010 cumplí 54 años de actividad de política, empecé a los 17 y no he terminado, pero he tenido que dejar voluntariamente el lugar y ahora estoy en la parte asesora del partido nada más. Parece mentira que justo un Lacalle haya tenido que dejar paso, porque coincidió. Ayer, justo anoche, estaba trasteando en YouTube y veía una entrevista en la que usted explicaba que primero usted decidió dejar la línea activa, la primera línea de la política, y después ocurrió lo que ocurrió, que es que su hijo pues es uno de los candidatos. Sí, fue el candidato a presidente del partido, pero sin que yo estuviera ni de acuerdo, ni tuviera ninguna intervención, al contrario. Pero ¿Se opuso? Yo me opuse todo lo que pude. Y mi mujer también, o sea que los dos creo que estábamos unidos en eso. En la familia nuestra, la familia Herrera, que es la familia de mi madre, mi hijo es la quinta generación de dirigentes Herrera. políticos. Sí. Que es una vocación muy antigua en la familia nuestra del servicio público. Y entonces para mí es un orgullo, por supuesto, que haya elegido, después de haber visto lo duro que es, porque lo vivió en la familia, que haya elegido continuar con esta tarea, me parece muy lindo. ¿Es muy duro ser presidente? Sí, yo creo que hay algunas cosas que siempre es más difícil de lo que uno cree, porque los toros son mucho más bravos en la arena que en las gradas. Hay algunas cosas que hay que acordarse. Por ejemplo, el poder se ejerce en soledad, pero no en aislamiento, que son dos cosas distintas. ¿Qué quiere decir se ejerce en soledad? Porque la última palabra es de uno. La pirámide está ahí. Después queda, pero eso depende de lo que creemos cada uno y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Pero la última palabra es de uno. Entonces, eso es la soledad del poder. Que no hay que confundir con aislamiento del que ejerce el poder. Es decir, uno tiene que estar en todo el contacto que pueda, a través de todos los medios, escuchar, traer gente de fuera del círculo, comprender que el buen amigo es el que viene y dice te estás equivocando. Todo eso, nutrirse de todo lo que pueda hacer, contactos con la realidad, informes técnicos, hablar con el almacenero de la esquina. ¿Y es posible? Sobre todo en países como el nuestro, con 3,5 millones de habitantes, uno puede conocer prácticamente con nombre y apellido a todo el mundo. Es una de las maravillas y las virtudes que tiene un país pequeño. Pero luego, en soledad se dice sí o no. Y además nunca se elige entre dos bienes. Generalmente se elige el menor mal de dos males. Así que tampoco crean ustedes que es en blanco y negro. Es muy difícil, pero bueno, el que está ahí porque tiene ganas. ¿Es posible ser presidente? Si yo llegué a presidente, no, llega cualquiera. Era solo la premisa. Está visto. Parafraseándole a usted, se la puse a huevo ahí, ¿no? Se la puse a tiro. Ese gol no cuenta. No, decía, ¿es posible ser presidente y no perder el contacto con los ciudadanos hasta el punto de saber, por ejemplo, una pregunta que aquí fue muy famosa, saber cuánto cuesta un café en el bar de la esquina? Un litro de leche. Bueno, es una de las cosas que a uno le enseñan. Cuando vayas a la televisión, aparte de saber la macroeconomía y todo, acuérdate cuánto vale un kilo de pan, un litro de leche y un boleto de ómnibus. Porque normalmente no andas en ómnibus. Yo creo que la democracia tiene varios problemas. El primero es la reelección, que es el veneno de la democracia. Lo es en Estados Unidos, así que calculen ustedes lo que puede hacer en países como el mío, no, porque no la tenemos. Hay que esperar 5 años y después, si uno lo piensa bien y tiene que pensarlo muy bien, trata de nuevo. ¿La reelección es el veneno de la democracia? Ah, sí, totalmente. Y yo me he dado cuenta porque, ¿cómo empiezan los populismos? Esta nueva enfermedad democrática que se consiste en lo siguiente: legitimidad de origen, pero no legitimidad de ejercicio, que es la otra cara de la legitimidad de origen. Entonces, ¿cómo empiezan? Es muy poco tiempo. Para la obra que tenemos que hacer, es muy poco tiempo. Vamos a proponer una reelección, o 2 reelecciones, o reelecciones para siempre, como
hay en algunos países de América. Después los medios están un poco complicados, che, habría que poner un poquito de orden. Y después nosotros somos fundacionales. Bueno, la reelección empieza a provocar esas... Yo me acuerdo el primer día que salí manejando mi propio auto, porque no lo dejan manejar, el presidente no maneja, yo me enteré tarde, porque teníamos un Mercedes viejo, muy viejo, y siempre había querido manejarlo, no me dejaron. Porque el que choca no es el presidente, sino el chofer, si pasa algo, ¿no? Entonces salí yo con mi camioneta pick-up Toyota, libre, el 2 de marzo, y iba por Avenida Italia, que es una de las entradas a Montevideo, y miraba así, y yo veía la cara de la gente de al lado como diciendo... Hasta ayer tenía la moto y todo, ahora a parar en la luz roja, y dije, qué lección que me están dando. Porque ayer no era a Luis Alberto Lacalle que le tocaban la música tal o cual, sino al presidente de la República. Y hoy el ciudadano anda por allí. Y como en el Uruguay andamos, el presidente Valle, el presidente Sanguinetti, todos andamos por la calle tranquilos, sin custodia y manejando, son cosas que fortalecen la democracia. Y 5 años, y no me vengan con el sonsonete de que no alcanza. Alcanza siempre si uno se decide a actuar en función de la angustia y de la ansiedad que tiene que provocar el ejercicio del poder cuando tiene límite. Es como el día del examen, es lo que provoca que uno estudie. Ahora, si se corre la fecha del examen, ahí empieza a funcionar mal. En cambio, uno le dicen, tiene 60 meses. Yo que soy famoso por mi ansiedad, ¿no? Yo empezaba con los ministros, faltan 48. Y mi mujer decía, no podés hacer esto con los pobres tipos. Le digo, es la única manera. Faltan 30, después falta. Y así fue que logramos una economía que recibimos con el 7% de déficit, con 129% de inflación, llegar al superávit, bajar la inflación, hacer una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el presidente estaba ahí pedaleando. Es decir, es una bicicleta de piñón fijo. Si uno no pedalea, no funciona. Y hay que martirizar a los ministros, que son los verdaderos santos del cuento, porque uno da la directiva y después el otro pobre tiene que estar ahí martillando y apretando los tornillos. Es la única manera, la angustia y la ansiedad que yo le atribuyo un grado jesuítico de mi formación. Mire, déjelo ahí, jesuítico, déjelo ahí, porque justo estaba pensando en que quería preguntarle, porque usted ha dicho que la renuncia de Benedicto XVI ha enseñado muchas cosas en el ejercicio del poder. Y eso entronca un poco con lo que nos estaba contando claro, Totalmente. Yo creo que la decisión de Benedicto XVI, que fue un gran pontífice, nos evitó aquello de Juan Pablo II cuando estaba, no quiero hacer ni siquiera los gestos porque son muy desagradables, cuando había un clérigo que le limpiaba la boca porque estaba ya cayéndose. No, fue un acto de las reformas políticas más importantes de estos tiempos, fue la decisión del papado de decir hasta que pueda yo hacerlo con fuerza. Me parece que es enormemente trascendente. Y creo que sí, que se supuso que el soporte del órgano, como decía Jelinek, ¿no es cierto?, el que tiene que ejercer presidente o pontífice, y bueno, tiene límites humanos. Un buen día ya lo agarra el alemán, como decimos nosotros, el Alzheimer te agarra y bueno, y está, y se acabó. Entonces yo creo que fue una gran decisión. Lo agarra el alemán. Le voy a robar esa frase. ¿Qué opina de...? Venga, hemos hablado... La intención, y tenemos poco tiempo, pero me gustaría sacar alguna lección de la situación política que ha vivido recientemente su país y la que está viviendo en este momento España, este 2015, que como yo decía antes, alguien ha tildado de segunda transición, que yo no sé si es así o no. Me gustaría preguntarle su opinión por la presidencia, por ejemplo, de José Mujica. Mujica, ¿usted qué Mire, el señor Mujica es un personaje con una larga historia. No quiero que en esto gravite el hecho de que yo fui derrotado por él en la elección anterior a esta. Perteneció a nuestro partido en la juventud, fuimos compañeros de la juventud del Partido Nacional. Después él optó por destruir la democracia uruguaya con robos, asaltos, torturas, asesinatos de policías por la espalda y todas esas cosas que hicieron esta gente llamada los Tupamaros, por la cual fueron derrotados, por suerte, por las fuerzas del ejército y la policía. Estuvieron presos y en condiciones seguramente no
tan buenas como las que tuve yo cuando fui encapuchado por los militares también y fui preso, así que también conozco un poco de eso. Y bueno, y un buen día volvieron a la vida cívica y ganaron limpiamente las elecciones. Es un personaje casi caricaturesco, totalmente inoperante como presidente de la República, no queda nada, absolutamente nada trascendental hecho por ese presidente que ha tenido mayoría parlamentaria y prosperidad económica. Quiso decir que iba a arreglar el ferrocarril, está peor que nunca, que iba a hacer un puerto de aguas profundas, nunca se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue presidente legal y legítimo y yo lo acaté y lo saludé desde el primer día. Yo el primer día, fíjense lo que es nuestro país, ¿no? Lo llamo de noche y le digo, bueno, presidente, felicitaciones, ¿cuándo nos vemos? El miércoles. El miércoles me recibe. Y me escondió bastante de la prensa. Entonces yo le dije una cosa, le digo, mire, usted y yo nos conocemos hace 50 años, ¿no es cierto? Su vida es una novela. Yo le vengo a decir una cosa. Si usted le quiere poner un final feliz a esa novela, cuente conmigo. Más no podía ser. Más no podía ser. ¿Contó con usted o no? Escuchó durante el primer año un poco y después nunca más. Por ejemplo, le digo, presidente Mujica, estábamos en diciembre, le digo, váyase a China, apúrese a abrirle la puerta a China en América Latina. Si el Uruguay le abre la puerta a usted, para empezar, el ferrocarril porque se lo regalan. Se lo regalan el ferrocarril que usted quiera pedir. Bueno, tú fuiste a China, él no. Mira, le colocamos el micrófono. Siempre he tenido una curiosidad. Los presidentes, porque uno nunca deja de ser presidente, por tanto no diré eso de expresidentes. Los presidentes, entre ustedes, en momentos que uno sabe que son claves para el futuro y el devenir de su país, ¿se piden consejo entre ustedes? ¿Se llaman? Oye, ¿tú cómo lo harías? Eso depende, como decía Enrique Iglesias, al que yo llamo siempre un recurso natural no renovable, y el uruguayo más importante. ¿Sabe por qué lo queremos a Enrique? Bueno, lo queríamos, yo ahora no lo quiero tanto como antes, y él sabe por qué. Pero porque no podía ser presidente. Como era nacido en Asturias, ¿cierto? No podía. Entonces por eso le dábamos para adelante. Si no, no hubiera asomado la cabeza que se le cortaba. No, depende de la relación personal. Yo, por ejemplo, y en esto quiero ser muy... con Menem, con Carlos, tuvimos una relación, yo diría, entrañable, hasta donde uno podía con aquel hombre que era un levantino, ¿no? El que lo quisiera medir por categorías cartesianas, el pensamiento de Menem, no, Menem era circular, como todo buen sirio árabe, ¿no? Pero un hombre de un gran corazón y de una tremenda falta de misericordia al mismo tiempo. Es decir, había dos personas dentro de su cuerpo. Pero con Menem sí, yo me he franqueado. Con Patricio Aylwin. Patricio Aylwin para mí es el prototipo del caballero cristiano dedicado a la vida política. Con una enorme astucia, que como dice el Evangelio, tengamos la astucia de los hijos de las tinieblas, porque no hay que ser bobo para ser cristiano, ¿no? Cristianos bobos son los que no sirven para nada. Hay que ser como San Ignacio, como San Agustín, como San Pablo, pecadores, pero bueno, con don Patricio Aylwin yo tenía una relación fantástica, un hombre de consejo. Y después con nosotros depende, ¿no? O sea, depende más de la relación personal, del feeling, claro, que de cualquier otra cosa. Claro, y después de lo que tengamos en común. Con el Paraguay nosotros, especialmente mi partido, ha tenido siempre un gran cariño y le hemos abierto las puertas, pero el Paraguay, quizá por causas explicables, siempre muy desconfiado. Nunca ha querido jugar con el Uruguay como compañero, como lo queríamos en el Mercosur. Cuando quisimos entrar, invitamos a Paraguay, yo dije, bueno, estamos jugando a las cartas, tengo un compañero porque están los otros dos grandes jugando a las cartas acá. Entonces uno se da con el que tiene receptividad. Se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto para... Bueno, la pregunta en realidad que quería que fuera el centro de nuestra conversación, pero ha sido mucho más rico por donde ha ido, que es la improvisación y el por donde van las conversaciones, como en la vida. Pero sí quiero preguntarle, de lo que usted ha vivido en su país, ¿hay algo que nos quiera a los españoles mostrar como consejo, como guía, como camino? O... Yo creo que dar consejos es una arrogancia. Sugerencias
Sí, el Uruguay es un país ejemplar políticamente. Tiene los partidos políticos más antiguos del mundo. El nuestro el año que viene cumple 180 años de vigencia y el Partido Colorado también. Donde hemos visto al señor Mujica que tiró bombas y mató y secuestró y torturó y metió gente bajo tierra en una cárcel, saludado por las Fuerzas Armadas, porque había sido legitimado por el voto. Yo la vez que lo vi pasar revista a las tropas pensé para mí, no hay duda que este es el triunfo del sistema sobre todos esos terroristas y sobre la dictadura militar también. Es decir, nosotros seguimos apostando a la legitimidad, no solo de origen, sino de ejercicio. Y en el Uruguay eso es verdad. Pues aquí dejamos la conversación, señor Luis Alberto Lacalle, presidente. Muchas gracias. Gracias.